Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Google Sheets en Juan S. Guzmán. Hoy, a petición de muchos de ustedes, vamos a terminar el sistema de finanzas personales que habíamos iniciado acá. Les ha gustado mucho y sobre todo les ha servido a muchos. Entonces, felicitaciones por haberlo hecho y me encanta que les haya servido. Lo que vamos a hacer hoy es terminarlo. No terminarlo, porque seguramente hay muchas cosas más que se pueden hacer, pero una de las cosas que les había prometido es incluir los ingresos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a incluir una base de ingresos con sus categorías y demás, y vamos a ver cómo lo incorporamos en el reporte, para que también podamos ver cuánto de mis ingresos me he gastado y también podamos ver un detalle de esos ingresos. No es complicado, sigue la línea de lo que hemos venido haciendo en los otros videos, entonces sé que les va a gustar. Pero antes de empezar, si quieren descargarse la plantilla completa, simplemente se van al Patreon o se van a la academia. Es más fácil en la academia porque está como más organizada. Pero en cualquiera de las dos, si no lo encuentran, me lo piden. Pueden hacer una copia de la plantilla y me pueden preguntar si esto no me funciona, qué pasó, lo que sea. Y si no, simplemente los invito a suscribirse al canal para que vean más videos de este estilo, sistemas prácticos con Google Sheets, con Google Apps Script, con Google Forms y mucho más. Arranquemos. No me voy a desgastar mucho resumiendo lo que ya hicimos. Más bien les voy a dejar el link a la lista de reproducción donde hacemos las tres primeras partes, donde llegamos a esto. Básicamente, a una base de ingreso de gastos, una base de ingreso de presupuesto y un reporte donde tengo mis gastos, mis presupuestos y mi diferencia entre gastos y presupuestos. Hay dos cosas que me quedan pendientes. Aparte tengo unas listas auxiliares que me pueden servir, pero esto lo puedo ocultar. Y este pendiente es lo que hemos ido haciendo y lo que nos falta. Ingresos y subcategorías, que es lo que más me han pedido. Voy a hacer lo de los ingresos. No creo que alcancemos a hacer subcategorías, pero pues miremos a ver hasta dónde llegamos. ¿Qué es básicamente lo que quiero hacer? Una base de ingresos y incluir el reporte. Nada más. Los ingresos los podríamos mezclar con los gastos. Creo yo que es más fácil hacerlo aparte, como una base aparte para no enredarse qué es ingreso, qué es egreso. Hay gente que lo pone en la misma fila y simplemente le pone una categoría, como un tipo, que es ingreso o egreso, o le pone una columna de ingreso y otra columna de egreso. Por ejemplo, en extractos bancarios muchas veces los van a ver así. Nosotros lo vamos a hacer diferente. Vamos a crear una nueva pestaña que se llama ingresos, pero como aquí yo ya tengo esto ya montado con listas desplegables, con fórmulas, con todo, es muchísimo más fácil ir acá, duplicar y le cambiamos este nombre en vez de copia de gastos, le vamos a poner ingresos. Y muchas de estas cosas, no todo lo vamos a necesitar, el valor sí, la fecha sí, el concepto también. Las categorías pueden ser diferentes las categorías de ingreso que las de egreso. Eso es una cosa que podríamos cambiar, pero de pronto es más fácil simplemente poner aquí, también tener las categorías, por ejemplo, salario, para no enredarse tanto con tantas listas y con tantas cosas. Entonces aquí ya tengo salario, entonces aquí en vez de cualquiera de estos le pongo salario o proyecto X, lo que sea. ¿Sí? Simplemente lo hago es para no enredarme, pero sepan que podrían tener categorías de egresos y categorías de ingresos. Y aquí en su lista desplegable lo que cambian es de dónde viene la categoría. Y ya está. Los comentarios también lo dejamos por si quieren hacerlo. El mes, recuerden que esto es una fórmula, una array fórmula. Y el año también. Entonces también lo podemos dejar ahí. Y miren que todo va a funcionar de la misma manera. El ir a la última fila también me debería funcionar. Lo único es que este ir a la última fila me está yendo a gastos, no a ingresos. Lo que tenemos que mirar es cuál es el ID de este ingreso. Para eso me va a salir de pantalla completa. Y aquí dice el ID de ingresos, que es este. 263.11.8.189. Lo vamos a copiar. Y aquí, en vez de ID 0, vamos a poner 263 no sé qué, no sé qué. Entonces ya cuando voy aquí a la última fila, ya ahora sí voy a la última fila de ingresos, no a la última fila de gastos. Y podemos borrar todos estos porque resulta que los ingresos van a ser muy diferentes. Entonces hagamos un par de ejemplos de ingresos. Entonces estamos hablando en dólares, ¿no? Entonces me ingresan $3,000 de salario. Y aquí en concepto le ponemos salario. ¿En qué mes vamos? Todo esto lo hicimos con 2021. Entonces salario enero del 2021, por ejemplo. Entonces aquí pongámosle en concepto salario enero 2021. Y asimismo podríamos, de una vez pongamos los de otros meses. Aquí tenemos hasta junio.
Sería enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Borrar esto. Y todo esto va a ser salario. Ahí le pueden poner los conceptos que quieran. Salario febrero. Y así. Listo, ya tengo mis ingresos de prueba. Ahora aquí viene el core de este video y es cómo vamos a cambiar nuestro informe para poder incluir los ingresos. Lo primero, aquí yo estoy viendo el total de gastos y el total de presupuesto. Entonces de pronto también me gustaría ver aquí el total de ingresos. Entonces para eso hay varias maneras de hacerlo. Voy a correr el mes para acá, esto lo voy a mover un poquito y aquí vamos a poner ingresos. Pueden poner en cualquier orden que quieran. Es más, voy a poner primero los gastos, después el ingreso y después el presupuesto. ¿Cómo hacemos los ingresos? Es un sumar sí conjunto muy parecido al de los gastos. Entonces, simplemente para que practiquemos la fórmula, vamos a decirle sumar sí conjunto. ¿Qué es lo primero que necesitamos? ¿Qué es lo que vamos a sumar? Y lo que vamos a sumar es nuestro valor, o sea, este. ¿Listo? Punto y coma. ¿Cuál es el primer criterio? El primer criterio es el año, recuerden. Y el año quiero que sea este mismo año y lo fijamos con F4. Punto y coma. ¿Cuál es el segundo que quiero? El mes. Nos vamos a ingresos. El mes es este. Punto y coma. El mes es este. Y por último, no creo que no necesitamos nada más. Año y mes. Le damos Enter y ya está. Ahí están nuestros 3.500 de junio. Voy a quitarlo de la pantalla completa para poderle copiar este formato acá. Listo, entonces ya tengo mis gastos, mis ingresos y mi presupuesto. Perfecto. Pero así como tengo el cumplimiento para presupuesto, me gustaría poder tener el cumplimiento para ingresos. ¿Listo? ¿Se acuerdan que hicimos esto la vez pasada? El cumplimiento para presupuesto. Entonces, voy a cambiar esto un poquito. Voy a bajar esto acá. Voy a bajar esto acá. Este porcentaje de cumplimiento lo voy a borrar por ahora. Yo creo que se entiende solo con la gráfica que esto es porcentaje de cumplimiento. Lo que voy a hacer es que voy a combinar. Esto era una celda combinada. Le voy a quitar la combinación. Aquí con este. Y vamos a combinar estas dos y estas dos. Pero lo puedo hacer con un solo clic. Antes de combinar, para que no me impida moverlo, voy a moverlo una para acá. Ahora sí, voy a escoger estas dos. En vez de darle combinar primero a esta fila y después a esta fila, voy a coger las dos. Con esta flecha le vamos a decir combinar horizontalmente. Y ahí me los combina. Y lo que vamos a hacer es algo parecido para ingresos. Entonces voy a coger estas 4 de acá. Le voy a decir combinar horizontalmente. Si quieren, centrémosla también. Las dos. Y vamos a hacer esta misma barra. Pero ya no la voy a hacer para gastos versus presupuesto, sino gasto versus ingresos. Porque quiero saber cómo voy contra mi presupuesto, pero también me gustaría saber cómo voy contra mis ingresos. Entonces, para esto, voy a borrarlo antes de volverlo a pasar. Voy a cambiar las fórmulas. Esta fórmula, si le doy F2, me dice lo que hace la fórmula. Entonces, esta fórmula divide los gastos contra el presupuesto. Y quiero hacer lo mismo para ingresos, que divida los gastos, pero contra ingresos. Entonces, quiere decir que los gastos los voy a dejar fijos. Entonces, este E3 le vamos a decir F4 para que lo deje fijo. Y aquí en el Sparkline que hicimos, lo mismo. E3, vamos a comparar E3 contra H3, que es nuestro presupuesto. Entonces vamos a fijar E3, porque el ingreso también quiero compararlo contra los gastos. Le doy Enter, ahora sí, copiamos esto y lo pegamos acá. Aquí estamos muy parecidos, pero cambiamos nuestros ingresos. Digamos que nuestro ingreso es muchísimo menos. Yo qué sé, 2.400. Entonces aquí nos muestra 74. Como tarea, esto podrían hacerlo y el que lo necesite me dice y los envía un video donde lo podemos hacer un poquito condicional este Sparkline para que no sé si esto está por debajo del 25 esté en rojo, pero después del 70 esté en verde, cosas así. ¿Listo? Por ahora puedo ver de manera en dato y de manera visual qué tanto me he gastado de mis ingresos. ¿Ok? Y pues teoría esto debe funcionar para cualquier mes. Lo último que nos falta es incluir los ingresos también acá, porque miren, nosotros incluimos la categoría, aquí esto es el detalle de los egresos, de los gastos contra el presupuesto, porque aquí pongo mi gasto,
mi presupuesto y cuánto cumplí el presupuesto. Aquí no hay manera de meter el ingreso, porque el ingreso no está por estas mismas categorías. Entonces, si quiero ver el detalle del ingreso, y no todos lo van a querer ver, porque si es como nuestro caso, que simplemente nos entra un salario y ya, pues no hay mucho que ver en detalle. Pero, ¿qué pasa si en salario junio resulta que en junio yo recibo más cosas? Porque me entran, yo qué sé, $100 de YouTube. Me entran $100 del Patreon. Y resulta que vendo los fines de semana, vendo camisetas, yo qué sé, vendo empanadas en una feria, ¿sí? Entonces, y me entran 300 de feria. Todo eso es junio, digamos. Voy a pegar acá. Y esto ya no es salario, sino vamos a agregar una nueva categoría que se llame aquí. Llamémoslo YouTube y la de Patreon y la de feria. Y para que esto no quede igual, entonces le ponemos venta empanadas domingo. Yo qué sé, para que quede más detallado. Y aquí Patreon de junio. Aquí publicidad, canal, junio. Algo así. Entonces, en estos casos, que sí tenemos distintos tipos de ingreso o distintas categorías de ingreso, puede ser importante o interesante tener un detalle parecido al que tenemos a este que tenemos de gastos, también tener un detalle de ingresos. ¿Listo? Para eso vamos a agregar unas columnas a la derecha, insertar 5 columnas a la derecha. Esta combinada la vamos a llevar hasta acá. Vámonos un poquito de negrita y démosle más tamaño más grande. Y vamos a hacer un query parecido a este. Aquí yo ya no quiero irme tan al detalle como por poner una categoría y eso. No hay necesidad. Simplemente vamos a poner los ingresos detallados de ese mes. También con un query. Primero, para no enredarme, voy a poner títulos. A esto le voy a poner detalle gastos por categoría. A esto le voy a poner detalle de gastos. Aquí vamos a crear un nuevo query que va a ser para nuestros ingresos. Muy parecido al que ya teníamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro query? Y el que no entienda muy bien query, los invito a los videos. Hay bastantes videos donde nos vamos más al detalle de qué es query, cómo hacerlo. Por ahora, pues no voy a parar mucho en eso. Poner un poquito de zoom para que vean mejor la fórmula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Query igual a query. Nos vamos a ingresos y vamos a escoger toda nuestra base de A hasta G. ¿Y qué le vamos a decir? Quiero que me muestre los ingresos por categoría, pero pues solo de ese mes, ¿no? Y aparte, no necesito todas estas columnas, solo necesito algunas. De pronto el valor, el concepto o el valor y la categoría. De pronto no hay necesidad de irse al concepto. Entonces, valor, categoría y ya está. Entonces, select, valor sería la A y categoría es la D, donde el mes, que aquí es la F, es igual a junio. ¿Ya lo cambiamos? Perdón, aquí esto es con comilla sencilla, la que está al lado del 0. Junio. And, eso quiere decir que la otra condición es que G, o sea, el año, sea igual a 2021. Y ya. No hay necesidad de más. Cerramos acá y vamos a ver qué nos sale. Entonces, miren, sale el valor y sale la categoría. No necesitamos nada más. Vamos a salirnos del zoom. Si quieren podemos copiar estos formatos. Le acabamos aquí a ajustar. Y ya está, no necesito mucho más. Pero ustedes escogen qué más necesitan. De pronto la fecha exacta del ingreso o algo así. Podría necesitar, digamos que para que no quede ahí tan chiquito, pongámosle también la fecha, que la fecha sería la B. Entonces el valor, la categoría y aquí F. ¿Qué dijimos? La B. La B. Y la podríamos ordenar, por ejemplo, de mayor ingreso a menor ingreso. Entonces le podemos decir order by. La vamos a ordenar por esta primera que es A. A en orden descendente, es decir, de mayor a menor. Con eso me muestra de lo que más me entró a lo que menos. Pero también podría ser por fecha, por ejemplo. En orden cronológico de lo que me fue entrando durante el mes. Y a esto pongámosle también un título. Detalle
de ingresos. Si quieren, subámoslo un poco para que todos los títulos queden en la misma, como en la misma fila. Listo. Yo creo que con eso ya quedamos. Ya el resto es carpintería. De pronto este hueco queda muy grande, entonces lo movemos un poco para la derecha. Lo que yo hago, que me gusta hacer, es como dividir, por ejemplo, los gastos, ponerlos de un color, para que sea fácil de identificar entre gastos e ingresos. Entonces los gastos van en amarillo y los ingresos en azul. Entonces aquí le pongo azul y aquí lo pongo todo en un cuadro azul, todo en un cuadro amarillo. Si quieren entrar un poco más al detalle en esto, los invito al curso. Tengo 2 cursos de finanzas personales donde lo hago un poco más a detalle y como que entro en cada fórmula, doy más opciones, más posibilidades, me pueden preguntar de algo específico. Si es algo que quieren entrar más a detalle o trabajar más, lo podemos ver ahí. Yo creo que este es el último video. Nos quedó faltando lo de las subcategorías, que para algunos es importante. Entonces, ¿yo cómo lo haría? No lo vamos a hacer, pero se los dejo como les dejo ideas. Aquí agregaríamos una columna que se llame subcategoría. Lo segundo que haríamos es que aquí en listas, pues creamos también la subcategoría. Podemos hacerlo como listas condicionales, es decir, si por ejemplo en servicios, dentro de servicios hay tres subcategorías: internet, luz, agua, por ejemplo. Entonces que en subcategorías solo me salga internet, luz y agua. Tengo varios videos del canal, también los puedo dirigir a esos, si les parece, aunque voy a hacer unos actualizados pronto. Y eso es para ponerlo acá. Y lo mismo en ingresos si quieren hacerlo. Y ya en el reporte, aquí sí ya se pone un poquito más complicado. Porque aquí, si quieren también por subcategoría, aquí es más complicado. ¿Yo cómo lo haría? Para no enredarme tanto. Esto lo podríamos cambiar esto por un query para que me muestre la categoría y la subcategoría. O hasta una tabla dinámica si quieren. Yo no soy muy fan de tablas dinámicas en estos tipos de reporte, pero se podría. Lo que les recomendaría yo es que en detalles de gasto, aquí te ponen la subcategoría y lo ordenan por subcategoría. Hasta pueden hacer un query que lo muestre solo por subcategoría, o en el detalle de gastos lo podemos dividir en dos. Uno, dividirlo por subcategoría. Con eso, cuando yo escojo la categoría, me muestra, ¿se acuerdan que lo hicimos así? Que aquí yo escojo la subcategoría y me muestra aquí lo que hay para esa subcategoría. Entonces, por ejemplo, aquí en salidas, aquí me sale todos los detalles de esa salida. Podríamos hacerlo, pero en vez de categoría, también por subcategoría. O que aquí en vez de concepto me salgan las subcategorías. Eso lo podríamos hacer. Si a alguien le interesa, ya como es algo tan específico, pues lo podemos hacer dentro de la academia, pero creo que ya esto porque me lo habían pedido muchísimo muchos de ustedes. Aquí voy a dejar todo esto en 10 como es, para que todos queden igual. Vamos a dar un poco de zoom para que lo veamos cómo queda. Si quieren, eliminamos estas columnas de acá. No hay ningún problema porque si llegan a tener más categorías, esto se expande solo. O más gastos, esto se expande solo. Yo prefiero tenerlo más pequeño y que se expanda a medida que sea necesario. ¿Listo? Eso era. Espero les sea útil. Espero que ya con esto hayan terminado su sistema. Que a futuro, ¿qué pueden hacer? Pueden de pronto enlazarlo con un AppSheet para que sea más fácil el ingreso de datos, o hacer un web app que es un poco más complejo, pero también para poder ingresarlo desde internet, o un Google Forms para que no tenga que ingresarlo acá, sino que lo puedan ingresar mucho más fácil de otra manera, o a través de un mail. No sé, ya se me ocurren que hay muchas opciones más para hacerlo, pero dentro de este mismo sistema. Lo único que cambiaríamos es que acá los ingresos lo hagamos a través de un Zapier, de un AppSheet, de un script, lo que sea. ¿Listo? Eso era. Espero les haya gustado, y como siempre, si les gusta y si no quieren hacer todo esto, que ya son 4 videos, simplemente se van al Patreon o la Academia y pueden descargarlo y trabajar desde él, y me preguntan si tienen alguna duda, lo que sea. Y si no, o si lo hicieron todos solos, pues felicitaciones, porque pues requiere su trabajo y su empeño. Y me pueden apoyar solo suscribiéndose al canal, dando un me gusta, escribiendo un comentario, eso ya es suficiente. Nos vemos en la próxima y muchas gracias.